La sábana santa es el objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos y probablemente la reliquia más extraordinaria de la cristiandad. Desde tiempo inmemorial se considera que es el lienzo fúnebre que envolvió el cadáver de Jesús en el sepulcro, y la ciencia en los últimos 100 años lo que ha intentado ha sido encontrar un dato que no corrobore esta teoría. Hasta ahora toda la investigación que se ha llevado en todo el siglo XX, lo único que ha hecho ha sido confirmar punto por punto que en efecto la sábana es el complemento perfecto de los evangelios, hasta tal punto que se la denomina el quinto evangelio, por la cantidad de datos que nos proporciona acerca de lo que fue la pasión, la muerte y probablemente también la resurrección de Jesucristo. Solo ha habido un dato, que ha sido la prueba del carbono 14, que se le efectuó en el año 1988, que ha sido discordante con lo que es la opinión unánime de la ciencia. Pero desde 1988 se han llevado a cabo más de 20 congresos científicos internacionales en los cuales se ha explicado por qué la datación del carbono 14 falló. Y entre una de las causas principales, el doctor Garza Valdés y el doctor Matangly han determinado que existe una especie de cobertura bioplástica en cada uno de los hilos de la sábana de bacterias que se alimentan de celulosa y que muy probablemente, como estas no se pueden eliminar con los detergentes habituales antes de la prueba del carbono 14, lo que se midió fue la radiación residual de estas bacterias y no de la propia sábana, con lo cual la datación de la sábana sigue siendo correcta. Siempre hablando de esto, tradicionalmente en 2000 años, ahora que tenemos más pruebas, sigue siendo aún así un objeto de una controversia o un lienzo de una controversia brutal, ¿no? Parece que se enfrenta el cristianismo a ciencia, o volamos ya por exacto, seguro, es fe, un dogma de fe que la Sábana Santa es cierta, es verídica, es... Bueno, los cristianos creemos en la resurrección no por la sábana santa, sino por el testimonio del Evangelio y de los creyentes a lo largo de la historia. La sábana, en todo caso, viene a ser una muestra científica que, por tanto, hay que estudiar desde el punto de vista de lo que es los parámetros científicos como tal. No existe una contradicción entre la ciencia y la fe en este aspecto ni en ningún otro, porque al fin y al cabo los científicos estudian esta reliquia no como reliquia religiosa, sino como objeto arqueológico, y ven en Jesucristo no al Hijo de Dios, sino a un personaje histórico que pudo haber dejado huellas físicas de su presencia en este planeta. Y eso es lo que hace la ciencia, estudiar la sábana de la misma forma que estudia las pirámides de Egipto o las momias, que desde tiempo inmemorial también nos dan una reseña de cómo era la forma de vivir en Egipto. Las revelaciones de la sábana quizás la más impactante, y que a lo mejor gran parte también del público, mucha gente desconoce eso. También se hablaba de esas marcas, de esas señas, de esas cicatrices que quedaban incluso en los testículos, de haber sido quien fuera Jesucristo, la persona que estuviera envuelta en esa sábana, de haber recibido latigazos hasta en los mismos testículos, ¿no? Con huesos, con todas las tabas de cabra que eran, ¿no? Una de las objeciones que siempre se ponen a la sábana es pensar si de verdad es la sábana que cubrió el cadáver de Jesús de Nazaret. Sabemos, a través de las huellas que se conservan, tanto huellas de sangre como una enigmática imagen llevada a cabo por medios que todavía se están tratando de estudiar, que hay cosas en la sábana que sabemos que solo le hicieron a Jesús. Por ejemplo, o se flagelaba o se crucificaba, pero no las dos cosas, y a Jesús le hicieron las dos cosas. Si se crucificaba, se les rompían las piernas a los crucificados. A Jesús no se las rompen, tal como dice en el Evangelio. Y además también hay otro dato muy curioso, y es que nosotros sepamos, es el único personaje al cual se le corona de espinas, huellas que también aparecen en la sábana. Aparte de lo que es la sangre y las huellas de esta tortura que médicos forenses han estudiado y han dado una reseña de cómo pudo haber muerto torturado el hombre que fue envuelto en este lienzo, también aparece, como muy bien indicas, esta imagen enigmática de el hombre de la sábana, que según los doctores en ciencias físicas de la NASA americana John Jackson y Eric Jumper, la única forma en que es posible que esa imagen esté ahí es si en un brevísimo periodo de tiempo el cadáver emitió un destello de energía radiante de naturaleza desconocida que fue capaz de proyectar la imagen hacia la tela que le cubría. La imagen es lo suficientemente pormenorizada como para poder incluso contar los latigazos que le dieron, y lo suficientemente superficial como para que no atravesase el lienzo hacia el otro lado. Es decir, solamente tenemos imagen de la cara de la sábana que estuvo en contacto con el cuerpo. Y Andrés, para una persona de la calle y yo, ¿cómo se explica eso? Fe, prueba. La primera tentación que tiene el creyente es levantar el dedo y decirle al científico: usted me está dando una prueba evidente de la resurrección, y el científico te dice: no, resurrección es una palabra que yo no puedo reproducir en mi laboratorio y por tanto entra dentro de lo que es el ámbito de la fe. Lo más que le puedo decir es que este cadáver, en la
oscuridad del sepulcro del siglo I se comportó de una forma muy singular, tan singular que nosotros que sepamos ha sido el único que se ha comportado así. El científico tiene que hablar de esa manera, tiene que ir con pies de plomo, porque no se puede aventurar a decir nada que después no se pueda demostrar. Sin embargo, este modelo que acabo de explicarle de la formación de la imagen es el único que es capaz de mostrar con un extraordinario detalle todas las características inherentes a la imagen de la sábana santa, porque lo curioso es que la sábana es en realidad un gran negativo fotográfico, es decir, para poder observar la imagen real del hombre de la sábana tenemos que ver el cliché, el negativo, y curiosamente estos doctores, Jackson y Jumper, empleando un analizador de imagen llamado VP8 que nos sirve para interpretar las imágenes que nos envían las ondas robots desde Marte, han sido capaces de elaborar un modelo tridimensional del hombre de la sábana, con lo cual el enigma está servido, puesto que en un lienzo funerario del siglo I encontramos información codificada que solamente puede ser interpretada por los ordenadores de la era espacial. Cabría preguntarse quién en ese momento tenía la tecnología capaz de llevar a cabo una imagen que, según dice otro de los expertos de una forma muy curiosa, es un objeto anacrónico, es como si nosotros viésemos ahora en un jardín a un dinosaurio. A tu juicio, Andrés, ya para ir terminando, que empiezan los nervios de la conferencia, ¿qué ha sido la prueba, el informe médico, el informe forense, el informe científico, que a tu juicio como estudioso, como teólogo, ¿qué más te impresionó? La forma de morir de Jesús fue verdaderamente horrible. Nosotros estamos muy acostumbrados a la cruz desde pequeños. Les ponemos cruces a los niños, las cosas más importantes de nuestra vida ocurren a los pies de una cruz. Nos casamos, morimos y tenemos una cruz en el ataúd, y sin embargo no nos damos cuenta de lo que significa coger a un hombre en plenitud de su juventud y clavarlo en una madera para que se muera desangrado. Según los médicos que han estudiado la sábana santa, han descubierto datos de tipo forense, científico, patológico, que de ninguna manera podría haber sido conocido por un hombre de la Edad Media, un supuesto falsificador de la sábana. Por ejemplo, sabemos que a Jesús lo flagelaron con un látigo con 3 tiras de cuero y unas especies de bolitas de acero capaz de rasgar la piel y dejar al exterior el tejido muscular. Se llamaba flagrum taxilatum y le dieron más de 600 golpes. Probablemente esa tortura duró entre 40 y 50 minutos y es también evidente que perdió el conocimiento a lo largo de ese tiempo en varias ocasiones. Otro error que también cometen los imagineros es poner el clavo en la palma de la mano. No se hubiese podido sostener un cuerpo de 80 kilos porque se hubiese desgarrado la mano. La única forma de hacerlo es a través del espacio de Destot en la muñeca, que es justamente donde tiene la herida de entrada en la sábana santa. Además, también sabemos que a Jesús lo coronaron de espinas, no con un arito, como estamos acostumbrados a ver en las imágenes de los crucifijos, sino con un casquete que se le encasquetó, nunca mejor dicho, y se le clavó profundamente en la nuca, generándole un dolor de paroxismo. Sabemos también que Jesús estuvo aproximadamente 3 horas en la cruz porque ya había perdido una enorme cantidad de sangre debido a la flagelación y que no le rompieron las piernas porque un crucificado muere de asfixia. Cuando está colgado de esa forma, el diafragma, que es el músculo que se encuentra debajo de los pulmones, lo oprime y no puede respirar. Y haciendo un esfuerzo titánico tiene que impulsarse hacia arriba, tomar una bocanada de oxígeno y desplomarse porque no puede respirar. Ese es una tortura atroz y, según dicen los expertos que lo han estudiado, una de las formas más espantosas de morir. Desde luego los romanos sabían cómo hacer sufrir a sus semejantes de una forma bastante refinada. Por mí perfecto. Okay. Bueno, pues entonces, Andrés, nos cuenta por favor lo último que se... Lo último, la investigación de la sábana santa es un paño, un lienzo que se ha encontrado en Oviedo, se conserva allí desde tiempo inmemorial, por lo menos desde el año 800, desde tiempos de Pelayo, que también está manchado de sangre y que la tradición indica que es el sudario que cubrió el rostro de Jesús en la cruz. Ese paño es estudiado por el Centro Español de Sindonología de una forma muy profusa y se ha determinado que las manchas de sangre que están presentes en el paño son exactamente iguales y coinciden con las que están en el rostro de la sábana santa, lo que quiere decir desde un punto de vista médico forense, científico, objetivo, que cubrieron el mismo rostro.
Esto es una prueba muy bonita porque indirectamente se está demostrando que el carbono 14 falló, ya que ese lienzo se encontraba metido en una arqueta de plata en el año 1072, según consta en el archivo capitular de la Catedral de Oviedo. Por lo tanto, si ese paño que cubrió el mismo rostro que la sábana santa estaba en el siglo XI dentro de un arcón, la sábana santa no puede haber sido elaborada en el siglo XIV. Es decir, ahí por lo menos tenemos ya 300 años de error en la datación de la sábana. Lo interesante, y es la gran novedad de la sábana en estos días, es que se tiene que llevar a cabo un estudio conjunto entre el sudario de Oviedo y la sábana santa, puesto que los dos sabemos que, por tanto, son reliquias que cubrieron el rostro del hombre de la sábana. El Centro Español de Sinología lleva a cabo esta investigación de una forma extraordinaria desde mi punto de vista, contando con expertos de primera categoría, por ejemplo, el médico forense Delfín Villalain, que es uno de los más prestigiosos que tenemos en este momento en España y que es capaz de sacar hasta el color del ojo del asesino, nada más que con las pruebas que todavía le quedan. Es una especie de Grison del CSI español. Y ahora, ya sé que dije para terminar y la tercera vez, pero claro, empezamos a hablar y salen cosas nuevas. A esa lo palma se le piden 3 pesos. Y esto puede decir o puede significar que quizá la sábana tuvo un periplo por aquí, por nuestro país, por España, porque se habló de Francia, se habló también de Italia. La sábana con toda seguridad no ha estado nunca en España. La sábana tiene un recorrido que está muy datado a través de unos elementos microscópicos que curiosamente son también infalsificables, el polen. Este estudio lo ha hecho el profesor Max Frey. Sabemos que de Jerusalén pasó a Edesa, en la actual Urfa, en Turquía meridional, y de allí en el año 944 fue trasladada a Constantinopla. Con las cruzadas se trasladó la reliquia hasta Francia, a Lirey, de Lirey a Chambéry, en donde sufrió el incendio en el año 1532, y desde Chambéry en 1578 a Turín. Sin embargo, el periplo del sudario ha sido diferente, puesto que sabemos que entró en España a través de Cartago, y con la conquista de los musulmanes, los cristianos iban hacia el norte llevándose con ellos todas las reliquias que podían para salvarlas de lo que era la devastación que una guerra como aquella se podía llevar a cabo. Estuvo durante muchísimo tiempo recluido ese sudario en el Monte Naranco y, como digo, por lo menos desde el año 1072, tal y como consta escrito, se conserva en el Arca Santa de la Catedral de Oviedo. Pues ahora sí, perfecto.